Comentar cómo, sí, quería comentar el tema del trauma, cómo se ve desde la terapia de vidas pasadas el tema del trauma. Me parece como el fenómeno básico sobre el cual se trabaja. Vale. Bueno, el trauma es el núcleo, ¿verdad? Es el motivo por el cual la persona en general pide hacer una terapia regresiva, ¿verdad? Normalmente no vienen las personas a vivir una historia bonita, es muy raro. Solo en 15 años que llevo trabajando con esta técnica, solo en una ocasión, un chico que vino a Málaga desde Sevilla. Este chico era joven, una bella persona. Trabajaba para la ONU en programas de desarrollo con el tercer mundo, en África y en Latinoamérica. Y la verdad es que este chico no mostró ni un solo conflicto. Él venía por tener la experiencia de la terapia regresiva y fue real que no, entre comillas, no le pude ayudar en nada. Es decir, vivió una experiencia muy linda, muy hermosa, pero era un hombre que estaba en paz y no necesitaba, por lo menos en ese momento de su vida, no necesitaba sanar ninguna cosa, pero no, eso es la excepción. Y ya digo que me ha pasado una sola vez en 15 años, ¿no? La realidad es que las personas vienen con un motivo de consulta más o menos claro. No siempre está suficientemente claro, pero vienen con un motivo de consulta que está relacionado con un trauma que normalmente han intentado, digamos, trabajar anteriormente con otras terapias. Y bueno, pues aunque han mejorado ciertos aspectos, pero no se les termina de quitar, ¿no? Entonces, esa es la causa por la cual, digamos, vienen las personas, ¿no? Con, con todo el recorrido que llevamos en la Asociación Española de Terapia Regresiva, que como no sé si sabéis, nosotros nos hemos abierto también a otras escuelas, básicamente de Europa, que viven que la terapia regresiva, la trabajan de una manera con una base muy similar a la nuestra. Me refiero a la escuela hispanoamericana del doctor Kabuli, que es la que yo aprendí, ¿verdad? Y entonces es curioso porque en Europa ellos trabajan mucho más los recursos psicoterapéuticos y nosotros en la escuela hispanoamericana yo creo que trabajamos mucho más, por lo menos según lo veo así, con precisamente con lo catártico, ¿no? Con el trauma, profundizar en el trauma a tope, ¿no? Entonces yo pienso que son dos escuelas maravillosas las dos, que se pueden complementar de una manera muy buena, y, y las dos giran, evidentemente, alrededor del trauma. Una lo hace de una manera más catártica, más sentida, más a través del sentir, y la otra no es que no lo haga a través del sentir, pero lo trabaja más desde el punto de vista, digamos, más psicoterapéutico, más psicoenergético, quizás también. Yo pienso que las dos escuelas en el fondo son excelentes escuelas y dos enfoques suficientemente mínimos para ayudar a una persona a integrar, ¿no? El trauma es la clave. El trauma evidentemente se refleja en unos síntomas, ¿no? Y precisamente la entrada a una terapia reflexiva a través del síntoma, pues facilita muchísimo, acelera el proceso, ¿no? Acelera que la persona entre en la experiencia, ¿no? De la escuela europea hemos aprendido también otras maneras de entrar. Por supuesto, en la escuela del doctor Kabul hemos aprendido otras maneras de entrar también, eso está clarísimo. Y yo diría que el trauma para ser sanado hay que concebirlo de una doble perspectiva, según lo voy viendo, ¿no? Contemplando en mi propia evolución como terapeuta. Por un lado, imprescindible la catarsis profunda, es decir, llegar al fondo de la cuestión por mucho que duela, por muy traumático, por muy terrible que sea, hay que llegar al fondo. No hay que tener una compasión malentendida y por evitar un mal rato al paciente no entrar donde más le duele. No, hay que entrar, agotar eso.
por un lado, ese trabajo energético es insustituible, imprescindible, según lo concibo, y por otro lado, se debe producir una comprensión también absoluta. Voy a poner un ejemplo y lo vais a entender. Vamos a imaginar que el trauma, por ejemplo, ayer yo hice aquí por la tarde una terapia a una de mis alumnas de uno de los grupos. Esta chica lleva ya, son 6 meses de formación y claro, ya tiene una cierta experiencia, ¿no? Y ella se estaba reservando, ha trabajado mucho con las compañeras, pero se estaba reservando para la segunda regresión que yo le hacía, que era la de ayer. Como el grupo no es grande, me da tiempo a hacerle 3 regresiones a cada alumno, cuando no es grande el grupo, ¿no? Entonces ella reservaba pues todo el proceso mm, para venir ayer y trabajar. ¿Cuál era su trauma? El trauma de ayer es que ella no se sentía ella. Y conforme tuvimos la entrevista verbal antes del trabajo y hice también el testaje con varilla, fueron ahí saliendo cosas interesantes, ¿no? Porque ahí se manifiesta el alma a través de las varillas radiestésicas, con un margen de acierto del 90-95% y con un margen de error del 5-10%. No podemos estar totalmente seguros, pero va en la buena dirección lo que ahí sale, ¿no? Entonces, parecía que había una fuerte presencia de una abuela. Esta mujer ha tenido una vida traumática realmente. Pues una familia desestructurada, con violencia en la educación violenta, y lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal. Y no encuentra su lugar en la vida, no encuentra su casa, su hogar, como decía ella, ¿no? Entonces, a través del trauma que tenía, se manifestó su abuela. Y la verdad es que una gran parte de la sesión yo no estaba trabajando con mi paciente, que en realidad estaba trabajando con mi paciente, claro, ¿no? Físicamente mi paciente estaba tumbada en la colchoneta, pero la terapia, la regresión se la hice a la abuela. Entonces ella pudo experimentar la vida tan traumática de su abuela. Y su abuela fue violada de joven en la guerra civil. Tuvo que guardar silencio bajo amenaza de que si no guardaba el secreto de la violación, a sus padres, que eran rojos, en Granada y amigos de García Lorca, lo iban a fusilar. Entonces, para salvar la vida de los padres, se traga la violación y no la cuenta a nadie. Con el tiempo, claro, las cosas se saben, pero nunca dijo quién la había violado. Al final, denunciaron a los padres y al padre lo mataron y la madre estuvo muchos años presa, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que partía de un silencio para salvar una vida y de que la abuela había acumulado muchísima ira y muchísima rabia en su conciencia durante toda su vida. Y muere con esa ira y muere con esa rabia. Una mujer gruesa, físicamente. Y la nieta, que como vivía en una situación de familia desestructurada, pues estaba muy apegada a la abuela. Era uña y carne. Bueno, pues la nieta a los 22 años es violada por un gurú de una secta 7 veces, en nombre de no sé qué principio universal. 7 veces la violó. Hasta que ella logra salir de esa secta. La paciente tiene 42 años ahora. No había contado esto a nadie, nunca. Pero es que la abuela no lo contó nunca a nadie. Y se repiten los patrones, se repite el trauma. Entonces, ayer pudo vivir intensamente un montón de cosas, pero sobre todo se produjo una profundísima, yo le llamo comprehensión, con H intercalada, comprehensión. Entonces, yo creo, lo tendremos que comprobar las próximas semanas o meses, yo creo que ayer se resolvió el núcleo.
del trauma que traía, ¿no? María, tú vas a comprender lo que te voy a decir. ¿Quieres creer que en el AI me salieron 2 páginas completas con la rayita en medio qué le hacía hacer y qué le impedía hacer? 2 páginas completas. O sea, una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. La comprensión fue tal que entendía su vida entera. Entonces, por un lado, vivió lo catártico. Era increíble porque ella hay un momento que dice, no, no estoy viviendo mi vida. Digo, entonces la vida de quién está viviendo, de mi abuela. Y hay momentos donde ella engorda 3 kilos en 2, 3 días y después los pierde. Cuestiones emocionales heredadas por la abuela. Y ella en esta vida ha sentido, creo que hasta el día de ayer, muchísima rabia, muchísima ira, hasta ganas de matar, que eran las ganas de matar que tenía la abuela a la policía cuando saltó por el tejado en busca de su padre. O sea, cómo un trauma se hereda genéticamente y se traslada a la generación siguiente. Entonces, por eso es tan importante profundizar en el trauma, resolverlo, darle tiempo a lo energético que se trabaje hasta agotar todo lo emocional y, por supuesto, también que se produzca una comprensión total. Con esos 2 requisitos el trauma estaría resuelto. Recuerdo a María, a Paredes Chávez, que entra ahora, que por favor conecte la cámara. Es que para estar en la reunión pedimos siempre la cámara abierta. Entonces, Brauli, el trauma desde el punto de vista de la terapia regresiva es lo que da sentido a la terapia, ¿no? La gente acude porque tiene un trauma, si no, no acudiría. Sí, sí. Este caso que nos has explicado es un caso de terapia de posesión espiritual junto con terapia de vidas pasadas a la vez. No. Bueno, mira, ayer me decía la compañera, porque es compañera, ¿verdad? Me decía Carlos. Entonces, porque ella decía, Carlos, es que me siento totalmente poseída. Y me hablaba de ciertas cosas, ¿no? Y a mí lo que me salía, porque no tenía la respuesta, esa es la verdad, y le decía, yo no sé lo que es tu situación, ¿no? Pero sí sé una cosa, se ha producido una fusión tan grande entre la conciencia de tu abuela y la tuya que has estado muchos años de tu vida sin saber si eras tú o eras tu abuela. O sea, había una identificación tan grande, yo le llamé fusión conciencial, podríamos decirlo, ¿no? Que en la presencia de la abuela trabajaba como una auténtica alma perdida. O sea, es una conciencia que me habita a mí, pero no solo que me habitaba, a veces me sustituía, porque a veces ella no era ella, ¿no? Me decía, el lunes estaba absolutamente ida, el lunes no era yo, el lunes no sé quién era, ¿no? O sea, la poseía de tal modo que a veces la sustituía. Y yo se me ocurrió llamarla fusión. Ella me habló si podía ser un walking, si podía ser algo. Le digo, es que no lo sé, ¿vale? No estoy seguro. Sí, ¿Me María. oí? Sí, Sí. sí. Yo todo esto que estás contando son las experiencias que tenemos y que una vez más se demuestra con este caso que nos planteas, el tema de la herencia, como has dicho, genética desde el vientre materno, que traemos esa información hasta 4 o 5 generaciones. Y es como decimos, cuando nosotras que trabajamos mucho con la barriga, en el vientre materno se siente y se escucha y se trae esa información. Con lo cual, no es que sea un alma perdida de la abuela o tal, no, es que damos un paso más y tenemos toda esa información ya desde el vientre materno. Por eso, chicos, daros cuenta la importancia de trabajarnos desde el vientre materno. Yo es que como animo a todo el mundo, túmbate, vamos a tu origen y conoce todo ese ramal, ese racimo familiar y vas a entender muchas cosas. Porque nuestros ancestros son fundamentales para lo que somos y cómo nos comportamos en este momentito aquí, en nuestro cuerpo y en esta vida.
Es que nos olvidamos de abuelos, de parientes, no quiero saber nada de mi madre, tenemos desconexión con tías, y fíjate que os estoy hablando de mujeres, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir me ha encantado, porque fíjate, esas violaciones, estar en la cárcel, etcétera, etcétera, todo eso está grabado a fuego desde el vientre materno. Son informaciones de esa energía, porque sabéis que los sentimientos, las emociones, son energía, no se ven, no están en ninguna parte, solo se ve nuestro cuerpo físico, pero existen y se nos graban a fuego. Y es como a veces, ¿no? Si el sentir popular es muy sabio, ¿no? Cuando decimos, jo, es que mi abuela decía esto, mi abuela se comportaba así, te pareces a tu abuela, tiene los gestos de tu abuela. Es un paso más, ya no un ADN que nos condiciona físicamente, sino emocionalmente y en el comportamiento humano desde la psicología. O sea, que trabajarnos el vientre materno es fundamental. Y que se hereda todo, es cierto. Heredamos los bienes materiales y los inmateriales. Así que por eso, Carlos, adelante con la terapia y a tumbar a todo el mundo. Y además es que, claro, el asunto va todavía más allá del vientre materno, lo has dicho tú también, ¿no? Es decir, todo lo que cualquier ancestro, en las dos líneas, ¿eh? Sí, En las dos líneas, en el linaje, tanto por parte del padre como por parte de la madre, todo eso es. lo que mis ancestros no han integrado como lecciones del alma, pasa como una asignatura que todavía yo tengo que superar, ¿no? Entonces, los descendientes cojean de ese pie, digamos, ¿no? Pero para quitar drama al asunto, también hemos de decir que heredamos también todas las potencialidades, todos Sí, los sí. logros que mis ancestros han conquistado, han realizado, potencialmente también está como información en mis genes, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque podemos utilizar una vida traumática real del pasado de un ancestro o no hay que olvidar que 3, 4, 5, 6, 7 generaciones antes también estaba ya el alma de mi paciente en los ancestros. Es decir, que él o ella ya había colaborado directa o indirectamente a lo mismo que ha recibido cuando nace, ¿no? Entonces, claro, esto me lleva a que puedo considerar una vida pasada, energéticamente hablando, igual que si fuera un alma perdida. Es decir, yo podría ser mi propia alma perdida de una vida anterior, de algo que me quedó pendiente de integrar, no solo de otros miembros. Que puntualices eso, porque a lo mejor es difícil de entender, nosotros que hemos trabajado con almas perdidas, que no es solamente la conciencia de otro ser que ha fallecido, sino que también de vivos y nosotros mismos, parte de esa conciencia expandida, esas reminiscencias del pasado, que son fragmentos nuestros. Eso es muy importante, aunque no se entienda muy bien, como yo digo, por las mentes que no están muy familiarizadas con nuestra técnica, pero que es importante que uno mismo conozca sus fragmentos desperdigados y cómo integrarlos para ser un todo. Y me gustaría también acompañarte en lo que acabas de decir de tenemos las potencialidades, sí, pero si te das cuenta en terapia, tú puedes tener muchísimas potencialidades, muchos tesoros, muchos dones, pero como haya un elemento traumático, ¿verdad, Carlos? Es como que nos centramos más en ese trauma y todo lo demás, todo lo bueno, por decirlo de alguna forma, no lo vemos, no lo valoramos tanto. Y nos enredamos en ese trauma, ¿no? En ese síntoma triste, por decirlo de alguna manera, o que te impide ser feliz, porque no ves todo lo bueno que tienes. Nos centramos en ese pequeñito mal, por decirlo de alguna forma, o Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Pero date cuenta de todo lo bueno que tienes también. Pues no, un trauma nos hace infelices y no nos hace ver todo el potencial, los dones o cualidades que tenemos. Mira, con una vista a corto plazo,
evidentemente eso es lo más natural que ocurre en el ser humano, ¿no? Que un inconveniente fastidia toda una gran historia, ¿no? Con cosas bellas y hermosas, ¿no? En última instancia también es una elección de la persona en función a su propio desarrollo conciencial, ¿no? Yo he estado trabajando esta mañana aquí con una familia, con 2 horas. La familia estaba compuesta de un abuelo y una abuela, la abuela con mala salud, cognitivamente ya un poquito deficitaria, y un hijo y una hija ya mayores, con sus propias familias. De por sí había ahí un suicidio de uno de los hermanos. Había habido problemas con la mujer del hermano y peleas de patrimonio, ¿no? Entonces, el hombre, el abuelo, vivía con una rabia muy, muy grande. Y digo vivía porque esta mañana, en las 2 horas, yo he utilizado, no era una terapia regresiva, era una terapia familiar, ¿no? Pero yo he utilizado las varillas. Yo cuando veo que las palabras no van a más, digo, ¿para qué me voy a liar yo? Con unos argumentos más amplios, se supone que más válidos, a luchar contra otro ego que igual que el mío, que tiene sus razones para pensar y sentir de esa manera y no de otra. Recuerdo a Xiaomi y a Ana Filipa que por favor conecten las cámaras, ¿vale? Esta reunión solo se admiten personas con cámaras conectadas, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veía el amargamiento de esa persona porque no era capaz de admitir lo que había ocurrido, entonces simplemente en vez de discutir o darle otro argumento, que también los compartimos, pero yo veía ya que la hija saltaba a favor, el hijo en contra, digo, no, no, por ahí no van los tiros. Mido la energía y le mido la energía al hombre y tiene 1 metro. Le informo un poquito y después, como persistía, vamos, llegaba a decir que la mujer había matado a su hijo, ¿no? Y que le había robado no sé cuánto, 600.000 euros de patrimonio, no sé qué. La realidad es que él le regaló el piso a su hijo y su hijo pues, estaba casado. Y bueno, pues total, que eran bienes de los dos y tienen una hija, o sea, tiene una nieta. Y el hombre estaba amargado porque no aceptaba que su nuera, que vive en el piso de arriba, esté disfrutando del regalo que él le hizo a su hija, a su hijo. Y como se amargaba con sus propias palabras, no era consciente de que el hecho en sí era neutro, con independencia de que la nuera haya actuado más correcta o menos correctamente, pero el hecho en sí es neutro. Y el valor se lo da a mi mente, y si yo me dejo guiar por mi mente lógica y racional, condicionada y condicionante, le va a dar un valor eso a corto plazo, de vista a corto plazo, y me puede amargar la vida entera como él la tiene amargada. Entonces le dije, póngase usted ahí. Le medí la energía, digo, y ahora dígame lo que piensa y siente realmente eso no era. Y empezó a despotricar. Le medí la energía, perdió el 80% de la energía. Y él lo vio, y como vivimos en el paradigma de ver para creer, no pudo negar que perdía el 80% de su energía. Le dije, y este es el daño que usted se está infringiendo a sí mismo, amargándose su propia vida y amargando la vida de los demás. Y le dije hace un rato que solo hay una cosa en la vida que sana, y es la verdad. Y la verdad es que usted regaló esa casa a su hijo. Y su hijo tiene una mujer que a usted no le gusta, pero es la mujer que ha tenido, y tiene una nieta. Entonces, usted puede elegir pensamiento positivo para intentar contrarrestar pensamientos negativos hasta que se reequilibre, pero yo tengo que hacer un esfuerzo constante para mantener ese equilibrio. En el momento que no soy capaz de hacer el esfuerzo, así que me relajo, ¡pum!, vuelve el pensamiento negativo. Entonces, desde esa óptica, el pensamiento positivo no es resolutivo, ayuda, pero no resuelve, porque no permite el acceso a un estado de conciencia superior. Yo le permití al hombre que despotricara de nuevo, simplemente le dije, y ahora le pregunto, ¿usted cree, después de haberle explicado las cosas, que le merece la pena seguir con esta rabia contra su nuera cuando en realidad usted está perdiendo el 80% de su propia energía y esto no tiene nada que ver ya con su nuera? Es una actitud que usted tiene, le expliqué un montón de cosas. Aquí en Málaga decimos cuando hay que soltar algo, anda,
vete a tomar viento a la farola. La farola tenemos, nosotros no tenemos faro, tenemos farola, ¿no? Pues vete a tomar viento a la farola, anda ya, déjalo ya. Total, que el hombre sí, lo entendió, lo comprendió, lo sintió, dijo, sí, aunque me cueste trabajo, sí, yo voy a ser capaz de superar esto. Y le aumentó la energía a 3 metros. Cuando vio que le medí la energía con ese pensamiento consciente, que yo no le llamo pensamiento positivo, pensamiento consciente, porque viene de la conciencia superior, el hombre creo que resolvió un tema que llevaba ya años, hace 10 años que se suicidó el hijo. 10 años rechazando, sin aceptar los hechos, echándole la culpa del suicidio de tu hijo a la mujer, que no se portó bien con él, no fue una buena mujer, pero bueno, eso es lo que aceptó tu hijo, ¿no? Entonces, cuando uno es capaz de mostrar algo a otro de manera obvia, sencilla, y encima lo apoya con un varillaje que los ojos humanos no pueden negar, hostia, es verdad. Uf, madre mía, se mueve ahora aquí, ahora no se mueve, y ahora, uf. Cuando ese hombre entendió, yo creo que ese hombre hoy ha sido la mejor inversión en salud de su vida, porque hoy se da cuenta de algo tan sencillo como eso, ¿no? En fin, bueno, pues no sé ya por dónde estamos. No sé si yo creo que se ha planteado lo del trauma, se plantea la importancia de los ancestros y los patrones que se heredan si no los resolvemos, ¿no? Y eso marca la vida de los descendientes, ¿no? Así que por la cuenta que nos trae, hay que mirar atrás. Desde la terapia regresiva, el problema no es el problema es la solución. Y en el núcleo del problema está la salida al problema, ¿no? Así que no solo no hay que rehuir, sino que hay que adentrarse en él a tope, a tope. Y así sí se resuelven las cosas. Coger al toro por los cuernos, ¿no? No huir. Ya sabemos que hay 2 mecanismos, ¿verdad? Que mantienen el miedo en el ser humano. Uno es el escape y otro es la evitación. Si yo estoy escapándome toda la vida de algo que me duele, pues no lo solucionaré nunca. Si estoy evitando algo porque sé que me va a doler o que me da miedo, pues tampoco lo voy a solucionar nunca, ¿no? Así que no nos queda más remedio que adentrarnos directo al trauma, directo al problema, al conflicto, y mientras más directo lo hagamos y más profundo lo hagamos, mejor. Si podemos estar acompañados porque sea necesario de un terapeuta cualificado, formado de manera, digamos, con ciertas garantías, pues mejor, ¿no? Mejor. La vida tiene muchos recursos, no todo el mundo tiene que venir a hacer una terapia, ¿verdad? Ni todo el mundo tiene que venir a hacer una terapia regresiva, ni tienen que venir a los compañeros que estamos en la Asociación Española de Terapia Regresiva, pero bueno, por lo menos nos ocupamos de hacer un trabajo lo más serio y lo más profesional que podemos y somos capaces, ¿no? Y eso creo que para el público que nos pueda requerir, pues es una mínima garantía. Braulio, sí, sí. Es que me sorprende el hecho de que llegue información de ancestros que no sean almas perdidas en el aura de la persona, que es como si fuera constelaciones y a la vez terapia regresiva simultáneamente. También me recuerda eso una cita de Kabul y cita para 3. La información del padre, la información de la madre, la información del alma del bebé, fruto de ese padre y esa madre. No sé cómo lo ves tú. Bueno, infórmame de este hecho de la información que llega de ancestros y que, por lo que dices, no es un alma perdida. Mira, voy a tratar de compartirlo de manera muy, muy sencilla. La conciencia es energía, decía María, ¿no? La conciencia es energía, en realidad todo es energía. Energía es sinónimo de información también. La energía no es tonta, la energía es sabia. Hay una inteligencia, ¿verdad? La energía es energía inteligente. Entonces, cuando de alguna manera se produce una, no sé cómo decirlo, expansión desde el punto de vista de la conciencia del universo, pues parece ser que la conciencia universal tiene la capacidad de individualizarse.
y nosotros somos pequeñas unidades individualizadas, ¿no? Dice Wayne Dyer que que la personalidad es la honorable capacidad que tiene el alma para desarrollar nuestra propia individualidad. Tú como Brawley, cada uno de nosotros como el que va siendo, ¿verdad? Y esa es la mente pequeña. Pero esa mente pequeña va a morir, porque esa mente es más cosa de tierra, o sea, está compuesta de cuestiones, digamos, químicamente hablando es tierra, ¿no? Es una mente, digamos, pobrecita. Pero como hay otra mente, que es la que no muere por encima de esa, que en relación a la primera sería una mente más omniabarcante, pues esa conciencia que al individualizarse tiene la oportunidad de autotrascenderse a través de los obstáculos que la vida les va poniendo, de las vicisitudes, de las circunstancias, cuando no se autotrasciende, se autobloquea, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Queda atrapada en la experiencia del pasado, ¿no? Ese atrapamiento del alma no solo supone una menor presencia energética de mi propio ser, porque una parte de mí está atrapada, está atada al pasado, a un trauma, ¿no? A una enseñanza que no pude aceptar. Entonces, claro, como todo es conciencia, lo que tenemos que pensar es en el abanico genealógico. ¿Cuántos seres hay detrás de mí que me están sosteniendo? Mi padre, mi madre, mis abuelos, ya son 4, ¿verdad? Bisabuelos 8, tatarabuelos 16, tatarabuelo 32, y así multiplica por infinito. ¿Cuántas conciencias se han puesto de acuerdo para que exista una forma de vida bajo el nombre de Brawley en tu cuerpo de ahora? ¿Cómo no vas a tener un trocito de la conciencia de toda y cada una de esas criaturas? ¿Cómo no vas a tener eso dentro de ti? Es por lógica, vamos, por sentido común. En Brawley confluyen todas esas vidas. Y lo gracioso es que el alma de Brawley seguro que ya habitó uno de los cuerpos anteriores que desaparecieron de la faz de la Tierra, en ese mismo árbol genealógico. Es decir, que es posible que tú hayas podido ser tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo o abuela. Es posible. Y es posible que una serie de lecciones que se integran mis ancestros me la pasen a mí y yo ya me ahorre también tener que aprender eso. ¿Por qué? Porque ya se entrenó, mi linaje de sangre ya se entrenó en eso. Todos conocemos el karma, ¿verdad? Bien entendido. Hay karmas individuales, hay karmas familiares, hay karmas grupales, más grandes, más pequeños, hay karmas de naciones, incluso karmas de civilizaciones. Y son energías concienciales, llamémosle creencias, valores, lo que quieras, me da igual, compartidos por una comunidad. Por eso es tan difícil cuando el individuo se individualiza y toma conciencia de lo que es también como alma. Por eso es difícil a veces desapegarse del grupo de referencia, porque hay ahí una ruptura que el alma necesita realizar y claro, es difícil. Por un lado, tengo que ser leal a mi clan, porque energéticamente hablando, el grupo es más importante que el individuo, pero en la evolución conciencial del individuo no es así. La evolución individual está por encima de la grupal. Si el grupo no me deja avanzar, yo tengo el deber de seguir avanzando, evolucionando. Entonces se produce a veces un momento muy paradójico donde la persona tiene que tomar una decisión y es dejar de ser hijo de y entregarse a su nueva familia.
Y esto está recogido en la Biblia, pero no importa. La nueva familia puede ser una conciencia diferente. No es que me tenga que unir a una mujer y tener hijos, ¿no? O sea, la nueva familia es dejar que los muertos entierren a los muertos, como dijo Jesús, y el que esté preparado que me siga. Entonces, el que está preparado va a seguir la evolución de su propia alma. Yo cuando le explico a los alumnos en la formación las regresiones que hago, la de ayer fue bestial, ¿no? Lo coincidió el grupo que fue bestial, bestial en la duración, que fueron más de 2 horas, pero bestial también en la resolución. Entonces, yo siempre les concluyo, digo, si yo lo único que tengo que hacer es esperar. O sea, yo no tengo la solución. Yo tengo que saber esperar, permitir que la experiencia se desarrolle el tiempo que sea necesario y en la sabiduría superior, el alma del paciente es quien va a ir a vivir lo que tiene que vivir, por lo tanto, experimentar lo que tiene que experimentar, y ahí ya aparece lo que yo llamo susurro de Dios, que es una manera de decir que hay algo que te dice, Carlos, tira por aquí o tira por allí. Y es como un árbol. La regresión es como un árbol. Empiezo por el tronco, por la raíz, subo el tronco y a partir de un momento tengo que tomar una decisión. Si tiro por esta rama, ya las otras posibilidades no aparecen, porque es lo que se tenía que vivir. Entonces, esto es muy interesante porque el buen terapeuta se prepara mucho para apenas intervenir nada o casi nada. Ese es el buen terapeuta. El que permite que de verdad se manifieste la experiencia del alma y desde esa sabiduría en la propia alma del paciente te va sugiriendo cuáles son los recursos que uno debe de ir utilizando y María os lo podrá confirmar. A veces dice uno, madre mía, ¿de dónde he sacado yo esto? ¿Cómo se me ha ocurrido hacer esto? No lo aprendí de nadie. Ahí aparece, ¿no? Hay un campo unificado conciencial donde están colaborando la conciencia del paciente, la conciencia de quienes acompañan al paciente, por ejemplo, ayer fue la abuela, ¿verdad? La conciencia del terapeuta, y yo particularmente siento que a veces hay otras conciencias, vamos a llamarles seres superiores, que nos están ayudando en el trabajo. No estamos solos. Si uno respeta lo que tiene que respetar, es como Reiki, ¿verdad? Se puede practicar Reiki, canalizar energía, lo puede hacer cualquiera, pero lo difícil es respetar los principios del doctor Usui. Entonces el Reiki está bien direccionado. Pero si yo aplico Reiki y esto tiene que ver con algo que íbamos a decir antes, si yo aplico Reiki y no respeto los principios del doctor Usui, voy a provocar a veces una sanación en una persona forzada. Pero la pregunta ¿es sana? ¿Es sano que esto se le quita a esta persona? ¿Ha comprendido la persona qué parte de él o de ella estaban propiciando ese mal, por decirlo de alguna manera? Si no lo ha entendido, mejor que siga con él. ¿Para qué voy a poner las manos? Voy a quitar algo a una persona forzando los principios del doctor Usui si en realidad no estoy ayudando a la persona. Se va a sentir la persona súper bien. Me va a dar las gracias, estará súper agradecida, hablará muy bien de mí, pero ¿qué ha hecho, Dios mío? Le he solucionado un problema a una persona y no ha integrado la enseñanza de su propia alma. Entonces el rebote va a ser más grande. Pues esto es lo mismo. Es decir, bendito sea el problema y prefiero quedarme con el problema o con el alma perdida hasta que estoy preparado. Hoy testamos que el suicida estaba con el padre que lo ve todos los días y habla todos los días con el hijo, desde hace 10 años. Y hay parte de la casa donde ya no se atreve el hombre a ir. Con la madre que está cada vez más deteriorada. Con uno de los hermanos. Con 3 de los sobrinos. O sea, el alma perdida está con toda la familia prácticamente. Entonces, yo, más que solucionar nada, hoy le he planteado esa cuestión a la familia por primera vez. Le he dicho que vean algunos vídeos míos donde hablo de almas perdidas en YouTube y que lo comenten a nivel familiar. Y cuando estén todos preparados, que se preparen para que se eleve de verdad esa alma a la luz, pero quedándose en paz, porque el alma el alma no se suicidó el hijo, ¿no? El hijo se suicida y no vive en paz.
y está con todos sus seres queridos. Y como había guerra de intereses ahí, pues se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Ya no sé por dónde iba. No sé si te contesté, Broly. Sí, una cosita, Carlos. Sí, Manuel. Y que antes de irme, que me tengo que ir ya mismo, que te quería comentar. Cuando vamos al trauma, y si la persona no da con el trauma, y después de haber estudiado todas las técnicas posibles de qué pasó, la historia familiar, no hubo nada, no hay secuelas de que haya pasado nada. Recuerdo una vez que me dijiste en una hipnosis que el alma no quería o que no era el momento para obtener la información, y es que no tenía información ninguna. Pero es que yo ahora mismo llevo ya un montón de años haciendo un montón de cosas, buscando recursos en la mente para salir, y yo me di cuenta de que hay un montón de resistencias mentales. Digo, esa resistencia tiene que ser un trauma, un miedo, algo que hay ahí, pero que está ahí y que no se va. Y cada vez que busco información es que no accedo a ningún tipo de información ni de recursos, y entonces estoy como dentro de una coraza y dices, aquí qué es lo que pasa. Digo, como no tenga, sea la solución hacer muchas regresiones, a ver si una detrás de otra, pero digo, a lo mejor me encuentro en la misma situación que al principio, es que no obtengo información ninguna. O sea, como que hay... Interesante, interesante ya el planteamiento previo de la mente, que Mm, es muy lista. Ya sabemos que la mente es la lista de la clase, ¿verdad? yo la he Porque visto súper bien. es la lista de la clase, aunque sea la tonta de la casa. Mm. Ya me gusta definirla así, ¿no? Nuestra mente, la mía también, es la lista de la clase, pero en realidad es la tonta de la casa. Eh, He contado la terapia de ayer. Cuando termina la compañera, rescata su corazón, una parte de su alma que estaba atrapada en una vida pasada, la rescata, viaja a un submundo de oscuridad, le acompaña un ser espiritual que apareció en la terapia, ella le llamó Metatron, y accedió con este ser espiritual a rescatar parte de su alma. Cuando vuelve, dice, ya estoy en casa. O sea, vuelve a su hogar con una sonrisa de oreja a oreja y se sentía plena, plena y feliz. Eso sí, una paliza, porque la regresión duró más de 2 horas. Entonces, yo llevo 15 años con esto. Esta semana, después de 7 años, donde todos los pacientes entraron en regresión, he tenido un paciente que ha venido desde muy lejos, bastante lejos, ha venido aquí a Cártama, a Málaga, y no le pude hacer la regresión. Estuve como 2 horas y media, transformé la regresión. Bueno, casi 3 horas tuvimos, 3 horas y 10 minutos tardó, porque claro, repaso, entrevista, un montón de cosas. Entonces estuvimos sin poder hacer regresión y se quedó en una psicoterapia emocional del alma profunda, pero no había manera, no había manera. Y dije, madre mía, 7 años llevaba ya, entre comillas, que no me pasaba esto, ¿no? No había manera, Manuel. La mente lógica, racional, es tan potente en esta persona que no permitía la experiencia. ¿Qué ocurrió? Bueno, a ratitos sí, a ratitos se emocionaba, lloraba, automáticamente cortaba, se empeñaba en abrir los ojos, yo le explicaba que si abres los ojos te desconectas, se empeñaba en abrir los ojos, se empeñaba en aplicar una técnica que había aprendido en una escuela de Valencia, no sé qué digo, pero ¿para qué viene una terapia? ¿Para si quieres que te haga otras técnicas que yo no practico? O sea, no tenía sentido, pero la mente argumentaba, entonces le dije, mira, creo que hoy se han abierto ciertas brechas, ¿vale? A mí no me gusta, yo creo que me conocéis. Yo soy bastante consciente en el sentido de no aconsejar hacer muchas terapias, sino hacerlas mínimas, pero hacerlas bien, ¿no? Entonces, en esa línea dije, mira, déjate fluir, tómate unos meses, plantéate, por favor, te pido que transcriba las 3 horas y 10 minutos que hemos trabajado. Que lo transcribas, sí, sí, transcríbelo. Porque el repaso de la entrevista es bestial. Como psicoterapia es bestial, porque ahí se cuestionan un montón de cosas y tú tienes que reflexionar. No era consciente de lo potente que era su mente. Yo le hago un test de evaluación del desarrollo conciencial basado en David Hawkins. Es un test que yo he fabricado, es casero, pero está basado en su trabajo, y ahí se detectan un montón de cosas. Bueno, pues es tan potente su mente
que él ha tenido que aferrarse a esa mente para sobrevivir a muchos procesos duros, pero ya le sobra. O sea, ya ejerce un dominio tan absoluto sobre su vida que no le permitía. Mira, María, desesperante. Le propuse 14 fórmulas distintas. Desesperante. Una parte de mí le daban ganas de coger un martillo de los de la chirigota de Cádiz y del carnaval de Cádiz y darle un martillazo en la cabeza, desesperado ya. Hay un momento que le dije, mira, vale, abre los ojos. Vale, ¿quieres que te aplique la técnica de Valencia? Porque tu mente no para. Yo no sé cómo se aplica. ¿Quieres que perdamos el tiempo? Nada, abrí los ojos 3 o 4 veces durante la terapia. Sin mi permiso. Y yo le decía, no, por favor, estás desconectándote ahora mismo. No había manera. Todo lo que sabemos, María, todo lo intenté. No hubo manera, ninguna dio resultado. Entonces, Manuel, de vez en cuando uno tiene que fíjate, yo estaba tan confiado que mis instrucciones suelen dar resultado, pero con este hombre no lo dio, ¿no? Entonces, vamos sumando recursos también, es cierto, de la escuela europea, unido, como dije antes, a la base de Kauli, vamos sumando recursos y yo pienso que igual a veces es necesario hacer más de una regresión, pero que también debemos sacar lo máximo de ese trabajo. Porque cuando yo le dije a este chico, a este hombre, dije, por favor, transcríbelo todo. ¿Todo, Carlos? Digo, sí, todo. Porque no es lo mismo oír que leer un capítulo de tu vida. Y todo lo que yo te cuestiono, sin cuestionarlo, pero te lo cuestiono, es necesario que tú a solas te quedes con tu mente, la sitúes frente a ti, y esto es un ejercicio de visualización que puede ser muy bueno, y sitúas a tu mente lógica y racional enfrente. Y sitúas a tu alma superior al otro lado, y que mantengan un diálogo las dos. Y tú haces de terapeuta. Y como conoces muy bien a tu mente lógica y racional, vas a saber lo que va a cuestionar y lo que va a responder en cada uno de los momentos. Pero también, intuitivamente, tenemos que ser conscientes que tenemos todos los recursos en nuestra conciencia superior y que ella va a saber qué le tiene que decir a nuestra mente lógica y racional para cuestionarle. La mente lógica y racional tiene que aceptar que hoy, cuando sea el día, ¿verdad?, pierde su reinado, se acabó el reinado, que estuvo muy bien, durante el tiempo que duró estuvo muy bien, fue necesario para sobrevivir y superar traumas y demás, pero que ya no puede seguir comandando nuestra vida, ¿no? Y eso no significa renunciar a la mente lógica, no, la vamos a tener que utilizar siempre, pero como una sirvienta a favor de mi conciencia superior, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, Manuel, tú hiciste una regresión hace tiempo, ¿no? Sí, hace tiempo que la hice Vale, y pues he llegado a investigar hasta con ayahuasca y yo veía como la mente hacía así. Toma por aquí que no te vas a salir por aquí. claro, Sí, claro. tiene un poder y una fuerza que ya hay veces que paso miedo porque los ataques de ira, de ansiedad, te tumban, me tumban en la cama durante meses y mi vida no es, yo no tengo vida. Y entonces dices, ¿cómo puede tener una mente, un sistema, tanta fuerza que me tiene, pero agobiado, ¿Cuándo, dice. ¿cuándo hiciste la regresión, Manuel? Fue en el 2017, 16, por ahí sería. 2016, 17. Hombre, han pasado ya unos pocos de años y la verdad es que ahora, bueno, María es una de las compañeras que ha hecho el curso internacional, ¿no? Con estos profesores. Ahora tenemos bastantes más recursos que antes. Entonces, bueno, plantéate si te vibra en el alma, pues hacer una terapia en este tiempo, ¿vale? Igual sí, es posible que ya... Ya te eh, llamé, la idea es hacer la formación y he estado un año pues practicando. Yo creo que es lo que más me puede convenir ahora mismo, creo. Hombre, la formación te va a obligar a estar 10 meses haciendo terapia. O sea, Claro. continuamente. Es raro la semana que no hagas terapia, ¿no? Entonces ahí va a tener oportunidad de Ahí ir a tengo que machacar. vida. Sí, sí. La formación, mira, la vamos a empezar ahora, dentro de poquito. Entre el día 10 y el 15 vamos a tener una reunión informal, ¿vale? Para Ya me definir pongo, el calendario. Pues tú me llaman estos días si quieres y me ya pongo nos ya cuando ponemos de pueda. acuerdo. Y ya ahí creo que son 6 personas, ya se han inscrito. Entonces va a ser, tengo Yo, la Manuel, sensación, ¿me oís bien? Sí, sí, estupendo. Yo, Manuel, te quería complementar con Carlos, Ujú. que me parece muy bien que te vuelvas
Se me va. A ver. Se me va la voz. No, Venga, María, sí, sí, sí. El audio de Carlos parece que falla, ¿no? Sí. Vale, Manuel, yo a ti te oigo perfecto. Sí, sí. Entonces, yo te animo, mira, yo ya me he hecho 38 sesiones, yo, conmigo misma, como ser humano, ¿vale? Entonces, te animo a que hagas la formación, pero tú túmbate, libérate, vete sacando cada cosita, poquito a poco, porque lo has dicho, la mente es súper poderosa, ¿vale? Sí, sí. Nos domina, es quien mejor nos conoce, nos camufla situaciones, circunstancias, síntomas, traumas, no traumas. Entonces, si quieres hacer la formación es un compromiso muy importante, pero ¿con quién? Contigo mismo primero, como conciencia y como alma, y después ya veremos si te dedicas a ser terapeuta, ¿vale? Porque hay muchas personas que han hecho la formación, pero luego no han decidido ser terapeuta, porque la primera sanación y premisa es con nosotros mismos como alma para después poder atender a los demás. A Carlos yo creo que le ha dado el universo pues una lección, ¿no? Decir, nunca me había pasado y fíjate qué paciente tengo. Para que vean lo importante que es saber ser terapeuta. No es una palabra menor. Es aprender a escuchar, respetar los tiempos de la persona que se pone en nuestras manos. Y como ha dicho Carlos, ahora a lo largo de todos estos años estamos complementando otras técnicas junto con la terapia regresiva pura que conocemos. Yo lo llamo puertas de entrada. No todas las almas tenemos las mismas puertas de entrada. ¿Entiendes? Imagínate las mentes estas que se resisten tantísimo y que tienen tanto miedo y tanto terror. Por eso dan vueltas y vueltas. Entonces tú como buen profesional, buen terapeuta, porque terapeuta sabes que es el que acompaña en tu trabajo. No te hace el trabajo, como ha dicho Carlos. Tenemos que saber escuchar. Entonces, imagínate la responsabilidad tan grande que traemos cada alma para sanarnos a nosotros mismos. Así que yo te animo, si tu puerta de entrada es empezar con la formación y a partir de ahí tú vas a hacer tu trabajo, te vas a hacer muchas sesiones y vas a comprender muchas cosas, adelante. Yo es que como digo, Carlos, ¿verdad? Yo formaría en cada casa, en cada familia, un terapeuta, porque es que yo soy una apasionada de esta técnica, ¿sabes? Y yo también, como dice Carlos, aprendí muchas técnicas de entrada. Luego hay gente que entra por la reflexología, por la técnica metamórfica, por chamanismo, por Reiki. Es que hay que respetarlo, pero tú como terapeuta hábil lo ves y dices, bueno, tranquilo, porque nosotros no estamos para meter miedo, ni para obligar a nadie, ni para forzar los tiempos. Entonces eso lo va a dejar claro, muy, muy claro, Carlos, en la formación, ¿verdad? Entonces yo ahí lo dejo. Que tumbaros, no tengáis miedo. Haceros muchísimas sesiones. Bueno, quien tenga que estar en la formación, en mi escuela o en cualquier otra escuela, pues estará, lógicamente. Quien lo vibre, pues estará y normalmente no nos hemos arrepentido. Ninguno de los que nos hemos formado nos hemos arrepentido porque hemos tenido oportunidad de mucha vivencia. Sí, Brauli. En un vídeo que te he escuchado con José Luis Cabuli recientemente, has explicado que hay como 8 o 9 escuelas en España, en el Estado español, de terapia regresiva. Me gustaría saber cuáles son todas, porque como administrador del sitio web En Cuerpo y Alma, me gustaría establecer relación para tener el enlace de cada uno de los webs de cada una de las escuelas para que la gente las pueda ver en el apartado de enlaces y conocerlas de una en una. Mira, Brauli, en la web de la asociación constan las 9 escuelas homologadas, pero esto no quiere decir que no haya otras escuelas que sean buenas y profesionales en España, ¿vale? O sea, esto simplemente quiere decir que por lo menos en el seno de AETER, la Asociación Española de Terapia Regresiva, existe un comité que analiza la candidatura de la persona que quiere recibir la homologación de su escuela y que nosotros partimos de unos requisitos mínimos que todos deben de cumplir.
¿Cuáles son? Pues como mínimo que hayan pasado 5 años desde que se formó. Que se haya mantenido como un terapeuta activo, porque yo me formo y no trabajo, pues no me sirve de mucho, ¿no? Y que después lleve un mínimo de 2 años formando. Entonces lo que hacemos es que con esos requisitos nos garantizamos un mínimo de seriedad, un mínimo de profesionalidad y de memoria, no sé si se me olvidará alguna, pero las escuelas homologadas por la asociación nuestra son la de Kabuli, la del psicólogo argentino Marcelo Bellocchi, la mía, que fue la tercera. Después se han reconocido, hay otra escuela en España, Pepi Cáceres de Sevilla, que se formó en mi misma promoción con Kabuli en el año 2009. Después está otro compañero nuestro, Nacho Romón, de Canarias, que es un excelente profesional también. Después están Mario Domínguez en Argentina, Gabriela Legorati en Argentina, Marcela Pazos en Argentina y no sé si se me olvida alguna, son 9 en total. Creo que las he mencionado todas, no estoy seguro, ¿vale? Pero por lo menos son compañeras o compañeros que creo que nos hemos formado todos con Kabuli. Kabuli es nuestro maestro común, ¿no? Sí. Y desde ese punto de vista somos hijos de Kabuli. Y después, pues como hemos comentado ya antes, con María también, ¿no? Algunos de nosotros, quizá unos 20 y tantos compañeros de AETER, nos estamos formando, complementando la formación con los profesores europeos. Yo particularmente con Hans Stendan he asistido ya a 22 sesiones de 4 horas, ¿no? O sea, que llevo ya un montón de horas viéndole al hombre trabajar, no solo ya el libro, que es una maravilla, sino viéndole trabajar, aplicar, ¿no? Entonces, pues, vamos aprendiendo. Ahora traemos a otro profesor alemán buenísimo, Martin Roech, que es un psicólogo, oncólogo, especializado en el trabajo con la conciencia celular. Y han experimentado milagrosas curaciones, ¿no? Personas desahuciadas por la medicina, condenados con un diagnóstico de cáncer y trabajando en común de acuerdo con el doctor alemán Reiner, pues han conseguido que gente que estaba desahuciada se recupere. Y le traemos aquí en octubre 3 días intensivos al centro AMA, a Cártama, ¿no? Entonces, otra oportunidad también para nosotros de formarnos complementariamente con otros docentes que nos enseñan pues técnicas complementarias que en un momento determinado son muy buenas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un caso hace poco porque uno no para de aprender, ¿no? Si uno quiere aprender, uno aprende, ¿no? Y sí es curioso, ¿no? Porque era una situación difícil de almas perdidas y se concluyó el trabajo sin elevar a ninguna de las varias almas perdidas que estaban con la persona. Porque usted, en vez de esforzar, elevar a la luz a las almas de turno, usted por utilizar las técnicas de la escuela europea y nos dimos cuenta que la persona no estaba preparada nada para soltar las almas. Claro. Pero sí estaba preparada para tener un diálogo muy profundo con varias entidades y comprender para qué estaban en su vida. Así que la elevación de alma quedó pendiente. Pero se sanó lo que se tenía que sanar, ¿no? Y gracias al trabajo de sala de personificación, pues se hizo un maravilloso trabajo, sorprendente trabajo. Se quedó la mujer, madre mía, como se fue diciendo, uf, lo que yo tengo que reflexionar a partir de ahora, ¿no? Entonces, bueno, está bien eso. Familia, no sé si hay algunas cositas más que queráis plantear. María, ¿tú quieres plantear alguna cosita más? ¿Quieres compartir algo de tu experiencia? Sí, no, yo le quería decir a Brauli es que yo todavía no me he homologado como escuela, pero llevo muchos años haciendo talleres quincenales de vida intrauterina, tanto a profesionales como a mujeres o hombres, ¿sabes? Que van al origen de su trauma y vamos al espacio entre vidas y a la panza de la mamá, el primer mes, el segundo, el tercero y cómo ha sido su nacimiento, ¿sabes? Yo me he especializado, pues como me dijo Kabuli, eres mujer, eres madre y eres terapeuta.
pues dedícate a las panzas, que sabrás más tú de panzas que yo, ¿no? Porque, bueno, el maestro, sabes que a todos adoramos a Kabuli, es un ser especial. Y estamos en eso, Brawly, ¿sabes? O sea que es importante, ¿no? Que aunque no tengamos escuelas homologadas, porque ya afortunadamente Carlos ha dicho muchas de compañeros, pero sí que tenemos ese trabajo de los talleres, que a mí me encantan, porque es como que no obligas a nadie, ¿no? Venga, un tallercito, 4 horas, 6 horas, 8 horas, ¿sabes? Y se descubren muchísimas cosas. Y luego ya, si se quieren formar, pues ya les das la información para que se formen con los compañeros. Entonces, por eso te digo que estos talleres también son súper importantes. Brawly, Dime. Sí, os he dejado el enlace del web para que María lo vea si es que nunca la ha visitado. Que, por cierto, este web está en 13 idiomas y pronto llegará al 14º idioma. Que para eso hice una migración de 1 año, para poder ampliar a más idiomas. Había la lengua rusa y ahora habrá las primeras páginas en ucraniano. hola. Pues nada, Brawly, hay que trabajar las panzas en todos los idiomas. Bueno, estoy especialmente interesado en que este web informativo esté en idiomas de países que están en guerra, por 3 motivos. Para dar a conocer la terapia de vidas pasadas en zonas de guerra, traumas a tope. Esto Para dar a conocer la terapia de posesión espiritual, cuántas entidades han desencarnado en zonas de guerra y han ido a parar a personas traumatizadas también en zonas de guerra. 2 motivos ya. Y el tercer motivo, imagínate una mujer ucraniana abusada por un militar ruso, una mujer rusa abusada por un militar ucraniano. ¿En qué lengua querrán ver esta información? ¿En la lengua del abusador? No, en la propia. Por eso, lo ideal sería que este web estuviera en ruso, en ucraniano, hebreo y árabe, turco, kurdo y armenio, esas lenguas. Sí. Esas lenguas donde hay más sufrimiento acumulado en el presente actual. Claro, enlaza con lo que ha dicho Carlos antes del karma personal, familiar, de países. O sea, vamos ahí, ¿no? Porque ese alma, ese ser ha elegido un cuerpecito de un bebito para nacer en esas circunstancias, en esa guerra, en ese país y en ese momento. Es apasionante el tema. No digáis que no es importantísimo conocer todo esto y cómo cada alma cumple con su propósito y se busca esta prueba para seguir evolucionando. Es estupendo. Los nacimientos son el gran misterio de la vida. Hay una cosa que quería comentaros, coincido completamente con Carlos y con lo que habéis expuesto para hablar del karma de las colectividades. Sí. Yo creo que existe el karma de las colectividades. David Topí hace poco ha hecho un escrito sobre el karma colectivo, cómo se van saldando lo que me han hecho por lo que has hecho y cosas así, porque dice David Topí que el tiempo que se tomará la humanidad de sanar todos los karmas colectivos es el lapso de tiempo que habrá de esperar la humanidad para llegar a un grado de evolución mucho mayor del que tenemos. Claro, claro. Y entonces está en el primer módulo con Kabuli, el karma colectivo de países, porque no se lo planteé yo, porque no, ¿por qué, maestro, unos nacen en Etiopía, que no tienen ni agua ni pan, otros nacemos en China, otros en Europa, otros en un pueblito abandonado? Todo eso lo planteamos también, fíjate, hace 30 años ya, ¿no? Es una gran incógnita, Brawly. Yo, por ejemplo, he hecho un artículo que se llama Las deudas de grupo, que es referente a la nación catalana, que es un tema que me apasiona. Yo también soy socio de una asociación que se llama Instituto Nova Historia, pero me doy cuenta de que el karma colectivo de la nación catalana, de la que he nacido en la presente encarnación, que no necesariamente en la anterior ni en las siguientes, pues ha tenido como mínimo 2 karmas importantes. Uno por haber inventado las armas de fuego y otro por haber sido pionera en la sustitución cultural de las Américas, que aunque parece mentira ha sido protagonista principal en esa sustitución cultural. Y ha vivido consecuentemente ese doble sufrimiento por las armas de fuego y por la sustitución cultural que ahora está reparando. Ahora
La sustitución cultural a nivel de la humanidad se está reparando a través de Internet porque se sabe todo. Pero cuando tú sustituiste la cultura de las Américas por el catolicismo, tienes un karma colectivo. Y lo pagó Cataluña con una sustitución cultural, que muchos elementos de sustitución cultural fueron a atribuirse creaciones catalanas a otras naciones vecinas. Y eso lo sufrió Cataluña, pero fue consecuencia de la otra situación. Y ahora se están saldando ambas situaciones. Y en el tema de las armas de fuego, pues no olvidemos pues, la cantidad de violencia que luego de regreso recibió Cataluña en sus tierras y por diversas guerras. Inventó las armas de fuego y eso tuvo unas grandes consecuencias para la humanidad. Bueno, eso a nivel de ejemplo de karma colectivo. Hablaríamos de karma colectivo de otras naciones. Por ejemplo, Alemania. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Grecia perdonó la deuda a Alemania. Luego, hace poco, Alemania no perdonó la deuda a Grecia. Y ahora Alemania está en recesión. Karma colectivo de Alemania. ¿Por qué no perdonaste la deuda a quien te la perdonó? Tenemos mucho que aprender todavía. Mucho que aprender y nada es gratuito. Se paga factura por todo. Así que cada uno tiene que tener conciencia de por qué está pagando la factura que está pagando, ¿verdad? Y que sigamos aprendiendo. Y ojalá iniciativas como la de Brauli, ¿no? Que fíjate el esfuerzo tan enorme que está haciendo llevando todo esto a montones de idiomas. Ojalá contribuyan a que nos identifiquemos, mejor dicho, cada vez más con nuestra conciencia superior, ¿no? Que de verdad nos reconozcamos como hermanos en la diferencia, lógicamente, en la diversidad, pero como hermanos y que nunca más volvamos a estar peleados y a guerrear y a matarnos unos con otros. Nosotros lo hemos vivido aquí en España con la guerra civil, ¿verdad? Fue terrible y todavía estamos pagando por eso. Muy bien. Pues un placer, muchas gracias. Muy bien, pues familia, pues si no hay más, damos por concluida la pequeña reunión de hoy. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, María, y a los demás que no habéis venido, cuando veáis el vídeo también gracias. Eso, gracias a todos, bendiciones, un abrazo, gracias chicos, chao, adiós.